Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos al canal y seguimos en nuestra serie Leemos la Biblia en un año. Es nuestro desafío de leer la Biblia de tapa a tapa en un año. Ya estamos en los últimos videos de este año y Dios mediante terminaremos muy pronto, si así Dios lo permite. Así que estamos muy agradecidos a Dios y también a todos ustedes que se están sumando a este desafío que es leer la Biblia en un año. Hoy vamos a leer todo el libro de Gálatas, así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Ayúdanos, instruínos en tu perfecta voluntad. Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así leemos el libro de Gálatas. El autor fue el apóstol Pablo. La fecha de escritura fue alrededor del 49 después de Cristo, antes del concilio de Jerusalén, que tuvo lugar en el año 50 después de Cristo, ubicados aproximadamente dentro de los primeros capítulos del 13 y 14 del libro de los Hechos. Allí, luego de su ministerio, el apóstol Pablo escribirá esta, que es una de sus primeras epístolas. Luego diremos que los temas es la ley, la fe, la libertad y la obra del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu. Y el propósito es refutar a los que insistían que los cristianos debían obedecer la ley de Moisés y recordar a los cristianos acerca de la libertad que tienen en Cristo. ¿Por qué? Porque había un grupo de judíos que decían que para heredar la vida eterna no bastaba solo con la fe en la gracia de Dios y en Jesucristo, sino también tenían que guardar la ley de Moisés como lo hacían los judíos, lo cual era una herejía desde el punto de vista de lo que sería la gracia de Dios en el nuevo pacto a través de la sangre de Cristo. Así que bueno, muy bien, leemos el capítulo 1, versículo 1. Dice así: saludos de Pablo. Les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Un solo camino verdadero es el título del versículo 6. Dice así: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismos por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios, que es la expresión sea anatema, que está en la Reina Valera 60, que le caiga la maldición de Dios. ¿Por qué? Porque anatema significa maldito de Dios. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia, otro evangelio distinta a la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Si mi objetivo es agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Fíjense cómo el apóstol Pablo la tenía muy clara. Y no se puede agradar a Dios y a los hombres. ¿Me explico, no? Cuando los hombres no quieren buscar a Dios, no se puede agradarlos porque tenemos que agradar a Dios. Siempre es y ha sido así. El versículo 11 es titulado El mensaje de Pablo procede de Cristo. Y dice así: amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó.
En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo va a dar datos acerca de su conversión y los años que estuvo alejado, preparándose, instruyéndose, recibiendo del Señor la revelación del mensaje del Evangelio. Recordemos que el apóstol Pablo se convirtió un tiempo después de que ya la iglesia estaba predicando el Evangelio y él era un perseguidor de la iglesia. Aquí lo va a contar él con estas palabras. Dice así, versículo 13. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, yo no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. Fíjense cómo aquí nos habla de varios tiempos, ¿no? O sea, está hablando de varias ciudades y varios tiempos en que el apóstol Pablo, tuvo su tiempo de reflexión, de estar apartado un momento y luego recién vemos lo que dice el libro de los Hechos, que fue llevado por Bernabé a conocer a los apóstoles. Pero uno lee el libro de los Hechos y se cree que son al toque, que pasaron meses y pasó. No, aquí lo dice, ¿no? Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Cuando dice Santiago, el hermano del Señor, era el hermano carnal del Señor, o sea, hijo de María y de José, quien era uno de los principales líderes de la iglesia de Jerusalén. El mismo Santiago que escribió la epístola de Santiago, que leeremos al terminar la epístola a los hebreos. Dice, declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de mi visita, me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia. Aún así, las iglesias de Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Y alababan a Dios por causa de mí. Y qué bueno que es eso, que la gente alabe a Dios por causa de nuestro testimonio, de lo que Dios hizo a través de nosotros y lo que hace en nosotros. Eso es algo extraordinario y es algo que le da mucha gloria a Dios y alabanza, el hecho de ser transformados por la gracia de Dios. Sigue diciendo entonces, los apóstoles aceptan a Pablo. Y aquí va a decir lo siguiente. Luego, capítulo 2, versículo 1, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén. Esta vez con Bernabé y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí, me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, dice el apóstol Pablo, falsos creyentes, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada porque Dios no tiene favoritos. ¿Escuchaste eso?
Pablo no se dejó amedrentar por la imagen que tenían los líderes en Jerusalén, porque dice, él sabe que Dios no tiene favoritos. Y de hecho lo tenemos que reconocer nosotros hoy en día cuando admiramos a personas y cuando creemos que son intocables y cuando creemos que son elegidos o tocados con la varita del mago, a veces como se dice así aquí en Argentina, como que son gente especial. Y en realidad Dios no tiene favoritos. Ponelo en el comentario, Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el Evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Cristo, pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, ¿escucharon eso? Santiago, Pedro y Juan eran considerados pilares de la iglesia, eran, digamos, los tres líderes más representativos de la iglesia en Jerusalén. Santiago, el hermano de Jesús, Santiago, el hijo de María y de José. Pedro y Juan son los que conocemos de la epístola de Pedro y del Evangelio de Juan, las tres cartas de Juan y el libro de Apocalipsis, que les vamos a leer a continuación en las próximas semanas. Y dice, reconocieron el don de Dios que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Así que Santiago, Pedro y Juan reconocieron el liderazgo del apóstol Pablo y Bernabé, que era como su mentor, aquel que lo había llevado para presentarlo delante de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Nos animamos a seguir predicando a los gentiles, a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. ¿Y qué es esto de ayudar a los pobres? Recordar que la iglesia no es la iglesia elitista, solo para ricos, sino que la iglesia mancomunada se bendice y a los que son más débiles económicamente se les sostiene, se les alienta, se les exhorta, si están ociosos, a cambiar de actitud, a trabajar, a crecer, a progresar. Pablo enfrenta a Pedro, es el título del versículo 11 en adelante, y un pasaje muy especial porque nos habla de la confrontación que tiene Pablo para con Pedro frente a un comportamiento que no era bueno en los líderes de la iglesia en aquel momento y que Pedro, por su impulsividad quizás cometió sin quererlo voluntariamente, pero se dejó llevar. Y dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, o sea, judíos o judaizantes, creyentes judaizantes, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Fíjense cómo comían con los convertidos que no eran circuncidados pero eran creyentes en la fe, pero cuando vinieron los judíos, como eso era un acto de contaminación, de falta de celo por la ley, lo que hacían era apartarse. Entonces comían con ellos, hacían grupitos. Y esto de grupitos no está bueno en ningún lado. En ningún lado está bueno que hayan grupitos. Me explico, grupos de trabajo, de ministerio, por supuesto que sí. Lo que te estoy diciendo es división y menos por cuestiones estas que son más que nada religiosas y racistas también. Lo cual no tiene que haber en la iglesia de Jesucristo. Entonces sigue diciendo, cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás. Esto fue una reprimenda delante de todos los demás. Si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? O sea, Pedro estaba de a poco
llevándose por la presión de los judaizantes y, dirigiendo también su comportamiento a que la fe en Jesucristo no es solo la que salva, hay que también seguir con la ley de Moisés para no quedar mal con ellos. Y no es así, no es así. Entonces le dice a Pedro, tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles, y está entre comillas en esta versión. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Y aquí sigue argumentando lo que le decía a Pedro. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley les pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Y aquí le está diciendo, miren, no volvamos a intentar cumplir la ley, ni a pensar como judíos que rechazando a los gentiles. No lo hagamos, porque no podemos ser salvos por cumplir la ley. Es imposible. Y por eso dice, con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Ahora, ¿qué hago? Vivo conforme a la fe del Hijo de Dios, pero sin tener en cuenta lo que puedo o no hacer de la ley de Dios. Y por supuesto que está hablando de muchas leyes que ya caducaron cuando Cristo murió. Los 10 mandamientos son 10 mandamientos que están totalmente actuales. Siempre los 10 mandamientos son la ley de Dios y se aplican a todos los tiempos y a todas las personas, a todas las lenguas, tribus y naciones. Y en todos los tiempos, desde que se dieron los 10 mandamientos anteriormente y hasta hoy y al futuro. Pero está hablando de todas las demás leyes, la ley ceremonial, la circuncisión, etcétera, etcétera, que ya no era parte de lo que Dios demandaba para los creyentes en Jesucristo. Capítulo 3. La ley y la fe en Cristo. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo maldición de Dios, porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece
cada uno de los mandamientos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. ¿Por qué? Porque es imposible cumplir la ley. Y como lo leímos en el libro de Romanos, cuando uno no cumple con uno de los mandamientos, se hace culpable por todos los mandamientos. O sea, no cumplir con una parte te hace pecador en toda la ley. ¿Por qué? Porque no cumpliste al extremo, en totalidad, la ley de Dios. Por eso es imposible ser salvo por medio de las obras. Es imposible. Solo podemos ser salvos por medio de Jesucristo y la fe en su sacrificio. Versículo 13, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada de la ley, en la ley, esa maldición de que todo aquel que no cumple con la ley es maldito. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Y se recibe el Espíritu Santo por gracia. Por eso somos pecadores, que somos hechos nuevos, nacidos de nuevo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y luego, siendo una nueva criatura, somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento por el poder del Espíritu Santo. Y vamos siendo una nueva criatura cada vez más conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dice el versículo 15, el título es La ley y la promesa de Dios. Y dice, amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso, sin duda, se refiere a Cristo, que era descendiente de Abraham. Entonces la promesa dice, serás bendita en ti y la daré a tu hijo, no tiene que ver desde el punto de vista de Isaac como su único hijo, sino que tiene que ver con una mirada profética de aplicación a Cristo, en Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente, de acuerdo el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios, pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de la libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Aquí está un poco de lo que explicaba. Terminará el versículo 3 diciendo, hijos de Dios por medio de la fe. Versículo 23. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que nos declarara justos ante Dios por medio de la fe.
Ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Y ahora que pertenecen a Cristo son verdaderamente hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¿Y a quién se lo dice? A los gentiles que estaban allí y que, bueno, de alguna manera había una separación muy racista entre los que son hijos de Abraham, los judíos, y los gentiles. Sin embargo, lo que dice el apóstol Pablo, que todos somos hijos de Abraham, y Jesús también lo enseñó cuando vino, cuando simplemente tenemos una relación de fe en Dios, pero a través del único mediador entre Dios y los hombres, que es su Hijo Jesucristo. Leemos ahora el capítulo 4, versículo 1. Sigue argumentando en el mismo tema. Dice así: piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que se cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos en este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Preocupación de Pablo por los Gálatas, versículo 8. Antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años? No dice pregunta, lo voy a leer de vuelta. ¿Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años? Temo por ustedes, quizás todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de estas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libre de esas leyes. Y está hablando de las cuestiones rituales y ceremoniales, que ya no están en la nueva ley, la nueva dispensación, en el nuevo pacto de Jesucristo, no están como obligaciones para nadie. Aquellos que aceptan a Cristo, aún los judíos, pueden ser libres de esas cargas innecesarias. Ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. Fíjense este dato. Cuando Pablo fue a predicarles, él estaba enfermo y lo dice aquí en su carta. Entonces, no era que Pablo vivía gozando de una salud total porque tenía el poder de Dios. No, también pasaba por enfermedades. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Decía el apóstol Pablo en la carta de Corintios. Aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron cuando estaba enfermo, ¿no? Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Y esto es tremendo. No, esta pregunta es súper reflexiva. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? ¿Por qué? Porque la gente cambia. Porque vos y yo podemos llegar a cambiar.
Y cuando antes estábamos entregados a la voluntad de Dios y nos apasionaba predicar el mensaje y estábamos sujetos al amor de Dios y nos agradaba tanto y tan agradecidos que le debíamos nuestra vida a Él, después nos distrajimos y podemos distraernos y de repente perder la pasión por las almas, perder la pasión por el servicio, perder ese deseo de servir a Dios y agradarle en todo. ¿Se puede perder, Rodo? Sí, totalmente. Si te desenfocás de un propósito, te enfocás en otro. Y ahí es donde desviamos el camino. No lo podemos permitir. No lo podemos permitir. Va a seguir diciendo la palabra del Señor. Estoy seguro de que ustedes se hubieran arrancado sus propios ojos para dármelos de haber sido posible. ¿Acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos. Si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes, no hay ningún problema, pero que las haga en todo tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. Oh, mis hijos queridos, dice el apóstol Pablo, porque él les predicó el Evangelio. Siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles de en otro tono, pero estando tan lejos, no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. Los dos hijos de Abraham es el título del versículo 21. Díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Las Escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios, pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Está hablando de Ismael e Isaac, ¿no? Sara y Agar. Y va a decir, esas dos mujeres son la ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representaba el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa a la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Como dijo Isaías, alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Pero ¿qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Y con esta comparación va a seguir hablando de la libertad en Cristo y cómo no tenemos que estar más sujetos a lo que sería el sistema judío de funcionamiento y de comportamiento en base a la ley de Dios, sobre todo la ley ceremonial, y también toda la tradición judía que acompañaba a muchos mandamientos creados por los seres humanos para intentar agradar a Dios, lo cual era imposible por medio de las obras. Espero que sigamos firmes y adelante y mañana seguiremos si así Dios lo permite. Será hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.